Toda familia tiene fiestas, sí. No sé cuál es la fiesta más importante en una familia. Quizás la de la mamá, la de la primera hija, la del primer hijo, la del papá, la del abuelo. Y todas las fiestas son importantes, pero unas más que otras. En la iglesia católica, por supuesto, la única iglesia, también tenemos fiestas. La más importante, por supuesto, que es la Pascua de Resurrección. Pero la segunda fiesta más importante, y a veces un poquito olvidada, es la fiesta de Pentecostés. Pente, de penta, de 50 días después de la Pascua. Pentecostés, 50 Pascua. Para hablar de Pentecostés, tenemos a Omar Jesús Maitorena, predicador católico, con quien vamos a compartir este tema tan grato sobre qué es Pentecostés, cómo nace, de dónde viene, por qué así y qué significa hoy en mi vida. ¿Cómo estás, Omar Jesús? Gloria al Señor, Héctor, compartiendo nuevamente aquí en su programa Vida Nueva y sobre todo compartiendo del dulce huésped del alma, del Paráclito, el intercesor, el abogado, la promesa del Padre. Es tan importante lo que acabas de decir al inicio, que es una de la segunda fiesta más importante dentro de la iglesia, porque una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer es que Jesucristo insistió mucho cuando sus discípulos, Él les decía, les conviene que yo me vaya para que mi Padre les envíe el Espíritu de la verdad y la verdad los haga libres. El otro Paráclito. El Paráclito, el abogado, el intercesor. El otro. El que viene en auxilio de nuestra debilidad. Claro que sí. Entonces, los discípulos no entendían que era el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que iba a ser derramado para que todas aquellas promesas hicieran vida en cada uno de nosotros y poder entender ese camino hacia la libertad a la que estamos llamados, Héctor. Por eso es importante y se habla de que a veces el Espíritu Santo es el gran desconocido de la iglesia y uno de los grandes papas, el Papa Beato Pablo VI en Evangelii Nunciandi, él lo llega a decir, el alma de la iglesia es el Espíritu Santo, pero la iglesia no es el edificio, la iglesia somos tú y yo, y el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, es el que nos da la fuerza, la gracia de vencer y de ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Hoy se habla mucho de la victoria en Cristo. Amén. De tener una vida victoriosa, pero ¿quién hace realidad las promesas en la vida de cada creyente? Es el Espíritu Santo. Exactamente. Nadie más que Él. Él es el que trae a Cristo a nuestras vidas. El Espíritu Santo es quien hace realidad las promesas de la palabra de Dios en nuestra existencia. ¿Tiene que ver eso con Pentecostés, Omar Jesús? Exactamente. ¿Por qué? Porque es ahí donde nace la iglesia. Fíjate, te cuento, Héctor, que yo acabo de llegar de Jerusalén en estas semanas y tuve la gracia de predicar en el aposento alto, en el cenáculo, donde Jesús les dijo a los discípulos y estaban con María esperando la promesa del Espíritu Santo, ese Pentecostés que viene a darnos la vida y la vida en abundancia, sobre todo que, como decías tú bien, es el que viene a encarnar la palabra. Es el que viene a hacer que las promesas se hagan vida en cada uno de nosotros. Por eso nosotros no podemos proclamar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, si no es por la gracia y el poder del Espíritu Santo. ¿Qué implica tener un Pentecostés personal, Omar Jesús? Primeramente, morir. Tenemos que morir y tenemos que morir. ¿Qué es morir? Es morir a nuestro pecado, es morir a nuestra carne. ¿Cómo se hace? Simplemente tenemos que ir a lo que nos menciona San Pablo en Gálatas, capítulo 5, versículo 19, donde habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. ¿Qué es cinco frutos de la carne? De la carne. Primeramente habla de la división, habla del sectarismo, habla de borracheras, habla de cosas inmorales, habla del odio, el resentimiento. Eso es lo que la ira,
Eso es a lo que tenemos que morir nosotros. Ahí están los 7 pecados capitales. Exactamente, es a lo que tenemos que morir. Si nosotros no somos capaces de tener conciencia de nuestro pecado, es porque no hemos avivado y dejado actuar la gracia del Espíritu Santo. Ahora, ¿de qué manera vamos a morir al pecado? Lo que dice San Pablo en Gálatas capítulo 5, pero ya en el versículo 21. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? O sea, ¿qué es lo que produce el Espíritu Santo en la vida de Héctor, en la vida de Omar, en la vida de cada uno de ustedes? Produce primeramente amor, paz, alegría, dominio de sí mismo, afabilidad. Y menciona San Pablo todo lo que produce. Decías tú, ¿quién es el que hace presente las promesas de Cristo en nuestra vida? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Sin la gracia del Espíritu, nosotros no podemos pretender llevar una vida victoriosa, porque en el Espíritu Santo hemos recibido todas las herramientas para llevar una vida victoriosa. Dice la Escritura que si con el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Es que no se puede sin el Espíritu Santo. Amén. Eso quería destacar. La acción del Espíritu Santo es poner en nosotros los elementos, las herramientas, la intención, el deseo, la inteligencia, la habilidad para hacer morir las obras de la carne, que es también acudir a los sacramentos y desarrollar un estilo de vida. Porque tú y yo, Héctor, y los que nos están escuchando, deberíamos de ser el reflejo de un Dios poderoso, de un Dios grandioso. Sí. Y eso no significa, cuando estamos hablando de una vida victoriosa, no significa de una vida sin problemas, sin adversidades, sin enfermedades, sin persecuciones. No, Dios permite cada una de esas adversidades para que el mundo, aquellos gentiles, aquellos que no creen, vean la mano de Dios en nuestra vida. ¿Por qué Dios, muchas veces cuando predico sobre la tormenta que vivió Pedro en el mar, en la barca con los discípulos, ¿qué era lo más lógico, Héctor, desde un punto de vista humano? ¿Que Jesús calmara la tormenta o que hiciera Pedro caminar sobre la tormenta? La lógica humana. Que calme la tormenta. Exactamente, pues. Pero gracias a Dios que Dios no pensó de esa manera, porque nos hubiéramos perdido de una tremenda enseñanza. Es que Dios no es facilista. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios nos da una victoria. Dios nos da una victoria, porque ahí dignifica a Pedro dándole victoria sobre la tormenta. O sea, la lógica humana era calmar la tormenta, pero Dios le dijo, no, Pedro, yo te voy a dignificar en tu fe. Yo te voy a dignificar en tu esperanza. Y eso es lo que hace el Señor a través del Espíritu Santo. Nos saca de una vida de mediocridad, de una vida de pecado, de miseria, de una vida de angustia, de una vida de dolor. ¿Para qué? Para que con el abogado, el intercesor que nosotros tenemos y que se nos ha dado desde el día en que fuimos bautizados, reflejemos la anchura y la profundidad de un Dios que nos ama, hermanos. Tú no estás solo. Hay algo que el enemigo desde muy pequeño ha sembrado en tu corazón, hacerte sentir, que estás solo. Mentira. Tú tienes un aliado y tu aliado se llama Espíritu Santo. Pero una pregunta allí. Cuando el Señor aparece en la escena, la barca, Pedro en la tormenta, el Señor quería dar una victoria, ¿sí? Amén. Sobre la tormenta. ¿O sobre la incredulidad de los discípulos? Sobre la incredulidad. O sea, los quería dignificar en su esperanza, entonces, en su fe. La herramienta fue la tormenta. Exactamente. Para que es ahí donde se manifiesta el Señor. De sanarlos de la incredulidad. Y de alguna manera la duda de Pedro se vuelve pedagógica cuando Jesús le dice a Pedro, ¿por qué dudaste? Entonces los sana de la incredulidad y los sana de la duda. Pero también lo dignifica como persona, claro como que hijo sí. de Dios. Porque ese es el punto. Recordemos que el pecado nos viene a robar. El pecado nos viene a robar nuestra esperanza, nuestra dignidad. Nuestra identidad. Nuestra identidad, exactamente, Héctor, como hijos de Dios. Eso es lo que hace el pecado. En cambio, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo sopla aliento de vida. Por eso Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, decía, la nave de mi alma hacia la santidad solamente la puede mover el Espíritu Santo. Y usaba una frase y decía, lo que yo no pude hacer en 3 meses, lo que yo no pude hacer en 6 meses, lo que yo no pude hacer en 1 año, el Espíritu Santo lo hizo en 1 hora
cuando le abrí el corazón. Y quiero compartirte esto. Y concluyamos con esto. Esto bellísimo de la Madre Iglesia a través del Catecismo. Mira lo que dice Héctor en el numeral 2670. Retomando 1 Corintios 12:3. Nadie puede decir Jesús es el Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Cada vez que en la oración nos dirigimos a Jesús, es el Espíritu Santo quien con su gracia nos atrae al camino de la oración, puesto que Él nos enseña a orar recordándonos a Cristo. ¿Cómo no dirigirnos también a Él orando? Por eso la Iglesia nos invita a implorar todos los días al Espíritu Santo, especialmente al comenzar y al terminar cualquier acción importante. Todos los días nosotros deberíamos de vivir un Pentecostés personal que nos lleve a una vida victoriosa. Cuando el padre Raniero Cantalamessa vino la primera vez a predicar un retiro, el predicador de la Casa Pontificia México, cuando se bajó del avión le preguntaron, ¿cuándo tuvo usted su bautismo en el Espíritu? Y Raniero, el padre, se le queda viendo a la reportera y le dice, esta mañana, cuando rezaba laude la liturgia de las horas. Ahí tuve mi Pentecostés personal, porque Pentecostés es diario. Pentecostés es el nacimiento de cada uno de nosotros de la mediocridad a una vida victoriosa, para vivir bajo la unción del Espíritu Santo, Héctor. Pidámosle a Dios un nuevo Pentecostés para cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos que participan de Vida Nueva. Y que se preparen, Héctor, yo los quiero motivar a que en sus parroquias les digan a sus párrocos, a sus vicarios, a las hermanas religiosas, hagamos una fiesta de Pentecostés, preparémonos. Yo no sé, a veces en las fiestas tiran cohetes, yo no sé, hay piñata, hay globos, yo no sé, hermano, pero festejen al estilo ecuatoriano Pentecostés de manteles largos. ¿Por qué? Porque es cuando la iglesia nació, hermanos, es cuando el cuerpo de Cristo tomó la fuerza, la gracia de salir a proclamar que Jesucristo está vivo. Y necesitamos un Pentecostés que arde en nuestros corazones, un Pentecostés que nos lleve a clamar, ven Espíritu Santo. Vamos a orar, Héctor. Sí, señor. Vamos a orar. Yo te invito a que hagas la oración para que hoy ese Pentecostés, ese huésped del alma, sea avivado en nuestro corazón. Jesús da el Espíritu Santo. Él bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y Jesús dice, pedid al Padre para que os dé el Espíritu Santo. Y en el credo rezamos, y el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que habló por los profetas. Le pedimos a Dios uno y trino, que seamos plenamente renovados en nuestro ser interior. Que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y que seamos fortalecidos con poder en nuestro ser interior por la acción del Espíritu Santo, de tal manera que podamos comprender el amor de Cristo y vivir en el poder de Dios que excede todo conocimiento. Que el Señor nos bendiga, derrame su luz, nos muestre su rostro, deshaga en nosotros por el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo, Amén, toda obra del demonio en nuestra historia, de tal manera que no haya vestigio en nuestro ser de Satanás, de Lucifer o de cualquier espíritu del mal. Amén. Que el pecado sea totalmente vencido en su vida por el amor misericordioso de Dios y el santo sacramento del perdón. Y que Cristo ilumine nuestra existencia, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, Amén. amén, amén. Muchas gracias, hermanos. Omar Jesús, Amén. muchas gracias. Qué gusto Y que compartir. viva el Espíritu Y Santo. que viva el Espíritu Santo. Gracias.